Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a comenzar una nueva, o a partir de ese momento vamos a comenzar una nueva forma de reforzar lo que vienen siendo los conceptos o el conocimiento necesario en pensamiento matemático 3, con la intención de poder ir poco a poco desarrollando eh, el conocimiento o el aprendizaje que se requiere para poder seguir conociendo más adelante las diferentes progresiones y poder desarrollar un mejor papel en cada una de ellas. Recordando que al hablar de progresiones se requiere que el conocimiento previo pueda ayudar al que sigue y al que sigue y al que sigue hasta llegar al final de lo que viene siendo el programa de estudios. A diferencia del modelo anterior o de los modelos del modelo educativo anterior, ahí era un poquito más independiente un tema del otro, aunque sí dependían de una manera, digamos que momentánea. Llegaba un momento en el que sí se veía un poquito la diferencia y podrías entender el tema que seguía, aunque el tema anterior pues no se llegara a comprender del todo. Ahorita en estos momentos es un poquito diferente debido a que para poder desarrollar las progresiones que vienen, tienes que haber entendido mucho el tema anterior, porque muchos de los conceptos se volverán a retomar, cambiarán de nombre, pero seguirán teniendo el mismo significado o bien las mismas operaciones. Es por ello que el día de hoy, a partir de este video, vamos a comenzar con la progresión número uno. Posteriormente seguiremos con la progresión 2, 3, 4 y así hasta llegar a la progresión número 15 con la intención de que cada uno de ustedes pueda reforzar su aprendizaje, realizar las actividades que en algún momento se soliciten dentro del salón de clases y que en este caso, pues bueno, cada una de las actividades o cada uno de los videos puedan ser de la mejor manera para ustedes y sobre todo que se comprenda mejor lo que en algún momento en clase tal vez queda como que cierta laguna de conocimiento y que queremos que en ese momento ese conocimiento o ese aprendizaje que no se dio se pueda reforzar de una manera virtual y sobre todo, pues bueno, con la intención de que lo demás no cueste trabajo. Entonces, para ello, pues vamos a ir explicando cada una de las progresiones, en qué consisten, los conceptos clave o conceptos básicos que se requieren saber y con ello, pues bueno, ir generando lo que viene siendo el aprendizaje. ¿Vale? Entonces, comenzamos con esta parte, hablando de que en estos momentos o en ese nivel o en estas fechas, ya hemos pasado por una progresión número uno, la cual, para poderla entender mejor, pues vamos a tratar de ver exactamente a qué se refiere. Y al decir exactamente, quiere decir simple y sencillamente que poderla entender su redacción y posteriormente su aplicación. Y la progresión número uno habla o menciona algo como esto. Genera intuición sobre conceptos como variación promedio, variación instantánea, procesos infinitos y movimiento a través de la revisión de las contribuciones que desde la filosofía y la matemática hicieron algunas y algunos personajes históricos en la construcción de ideas centrales para el origen del cálculo. ¿Esto qué quiere decir? Que desde la historia, o en este caso, desde lo que vienen siendo matemáticos que en su momento fueron parte de la construcción de este concepto de variación, se percataron de algo y principalmente se percataban que si yo tenía, o más bien, cuando se construyó o cuando se dio sus inicios de lo que fue el plano cartesiano, que en algún momento el plano cartesiano, la construcción del plano cartesiano, requiere en su momento, o más bien, ustedes saben que es una herramienta para la construcción de lo que vendría siendo un espacio geométrico o en su momento, recordemos que se transforma en lo que más adelante será una función. El plano cartesiano, principalmente sus orígenes están en un personaje muy famoso de lo que viene siendo la parte de las matemáticas y se conoce, o más bien ese personaje es de René Descartes, que él fue el que originó parte de este proceso de geométrico, hablando de la variación. ¿Y por qué proceso geométrico? Hace un momento dijimos que para poder desarrollar la variación se requiere de
tener algo. Y ese algo, pues dijimos que es un plano cartesiano, donde el plano cartesiano tiene origen o más bien tiene la necesidad o el desarrollo de poder ubicar coordenadas. Recuerden que las coordenadas por lo regular tienen dos números, un X y un Y, y se lee de esa manera. Entonces, ¿qué dijo René Descartes? Que si yo en algún momento me dijeran una posición donde tuviese un 4,5 pueda, de acuerdo al plano cartesiano, poder encontrar ese punto en alguna parte de este plano cartesiano, si es que yo entiendo o que yo comprendo qué es cada una de los ejes que yo tengo, recordando que cada eje pues debe de tener su nombre, no nada más es ponerlo y ya, sino que literalmente debe de tener su propio nombre y entender que lo que viene siendo el plano perdón, la flechita horizontal se le conocerá como el eje de las X y el que tiene o la flechita que está de forma vertical se le conocerá como el eje de las Y y que aparte de eso pues tendrá otro nombre. Matemáticamente o geométricamente René Descartes no solamente dijo que se llamaba Y, sino que en su momento a ese valor o a esa variable o a esa parte de la coordenada le llamó ordenada. Y aquí es muy importante entender eso. Es muy diferente decir coordenada a decir ordenada. Ordenada se está refiriendo únicamente al valor de y. Coordenada se está refiriendo a la combinación de lo que viene siendo el x con el y. Entonces, ordenada es y, coordenadas son ambas x y y. Y de la misma manera, las x tienen su propio nombre y en algún momento se dijo que a ese valor se le iba a llamar abscisa. Entonces las X, cuando tú menciones o cuando tú escuches el nombre de abscisas, están haciendo referencia al mismo valor, a las X. Cuando tú escuches que se menciona ordenada, están haciendo referencia al mismo valor, a las Y. De esta manera, el 4,5 es X4 y Y vale 5. O bien, la abscisa vale 4 y la ordenada vale 5. La manera de ubicar estos puntos en el plano creo que resulta para algunos muy evidente que por lo regular, o más bien lo necesario, es que cada uno de lo que vienen siendo los tramos en X y Y tengan una distancia muy igual entre sus espacios en donde estoy colocando las líneas de color azul y esas líneas de color azul vendrían siendo como que los brinquitos que vas a dar hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Y en esos brincos, ¿o por qué esos brincos? Porque ahí es donde vas a estar ubicando el valor 4,5. Y así como se está leyendo, es así como la vas a ubicar. 4,5. Quiere decir que primero te vas a enfocar en el número 4 y posteriormente en el número 5. ¿De qué manera? Primero vas a hacer el recorrido y siempre el recorrido de X va a ser primero en la horizontal y así en donde te quedes en la horizontal, te vas a ir en la vertical. Es decir, que primero vas izquierda o derecha y posteriormente irías arriba hacia abajo. Entonces, si tengo 4,5, esto me indica que me voy a ir 4 unidades o 4 pasos. Aquí va a ser importante también distinguir lo siguiente. Siempre a la derecha de X será positivo y a la izquierda siempre será negativo. En la vertical siempre hacia abajo será negativo y hacia arriba será positivo. Entonces esto quiere decir que también el signo juega un papel muy importante. 4,5 es 4 y posteriormente subo 5 niveles. Una vez ubicado en el 4, que en este caso estaría a la derecha, entonces ahí empezaría mi movimiento hacia la parte de arriba. Lo voy a colocar con un color que en algún momento va a desaparecer en la pantalla, pero para que ustedes puedan entender ese movimiento de 4. Entonces voy a brincar una vez, posteriormente voy a brincar otra vez, ya llevamos 2 unidades, después voy a brincar tercera unidad y después voy a brincar a mi cuarta unidad.
Entonces, en donde se está marcando ahorita un punto de color rojo que después se va a desvanecer, ahí está el punto número 4. Como me está diciendo coma 5, quiere decir que a partir de aquí subiré 5 niveles hacia arriba. Entonces estaré subiendo y diré número uno, número 2, número 3, número 4 y número 5. Y en esa línea que acaba de desvanecerse, que salió de color rojo en la pantalla, hasta donde llegue a esa altura, ahí pondría mi punto. Y ese punto será la coordenada 4,5. Como ya la encontré, lo voy a mantener con su valor. Y en este caso, pues bueno, para poderlo encontrar bien, al valor que yo tenía, le voy a poner que es el valor de A. Entonces, la coordenada que acabamos de encontrar, le voy a poner. Vamos a suponer que esta persona, o más bien después de haber visto este tipo de ejercicio donde se ubica un punto, vamos a suponer que esta persona no se mantuvo ahí. No se mantuvo ahí al grado de que dijo, bueno, pues me voy a mover. ¿Por qué? Porque a lo mejor en 4,5, de acuerdo al croquis que se está dando, ahí estaba su casa. Y pues necesitó salir e ir a lo mejor a una tienda, a una paletería, a otra ubicación diferente. Esa ubicación diferente tal vez fue en el punto número B, donde ese punto número B está en menos 3, menos 1. Como está en el punto B, menos 3, menos 1, entonces quiere decir que aquí se movió y que para poder encontrar el concepto de variación, debo de encontrar el otro punto. ¿Por qué? Porque variación, su mismo nombre lo dice. Variación es algo que no mantiene su valor, que en algún momento tuvo un valor y después otro valor diferente. Entonces, pero pues tenemos que encontrar eso de variación promedio, variación instantánea, procesos infinitos. Y bueno, aquí es obvio que tiene o que hubo un movimiento. Por eso va a ser parte de lo que es este concepto. ¿Vale? Entonces, voy a encontrar el primer punto y bueno, más bien encontré el primer punto, me voy por el siguiente punto, menos 3, menos 1. Me vuelvo a situar en el centro. Recuerden que el centro siempre va a ser el 0,0 y a partir de ahí voy 3 unidades, pero el signo me está diciendo que ahora no es a la derecha, es a la izquierda. Entonces voy una unidad, voy 2 unidades, voy 3 unidades. Y caí en donde ahorita voy a poner un punto. Ahí estoy colocado como el menos 3. Me dice menos 1. Y como me dice menos 1, quiere decir que ahora no voy hacia arriba, voy hacia abajo. Pero una vez que encontré el menos 3, ahí me voy a conservar y voy a ir un escalón hacia abajo. Quiere decir que al irme hacia abajo se va a hacer una línea como esto y en ese lugar es donde me estaré ubicando. Para poder poner un número, o más bien para ya dar el valor exacto, entonces quiere decir que aquí es donde encontramos lo que vendría siendo el punto B. Entonces, aquí donde vamos a poner como una estrellita, ahí está el punto B. ¿Vale? Lo vamos a cambiar de color para que se pueda observar que esta estrellita viene siendo la parte de lo que es nuestro boceto. Lo vamos a poner a lo mejor, yo creo que un pequeño rombo para que se pueda distinguir mejor. Bueno, creo que no pudo cambiar de color. Entonces, mm, vamos a dibujarla a lo mejor, porque no sé si se alcanza a ver, pero bueno, para que se alcance a ver mucho mejor, le vamos a colocar lo que vendría siendo un dibujito, ¿no? De color rojo, aquí vamos a ponerle un, una señal, ¿vale? Ahí es donde está el menos 3, menos 1. Hasta ahí, pues bueno, el concepto de variación todavía no queda como que talmente como variación, porque pareciera que A es una cosa y B es otra cosa, tal vez como lugar sí. En A estás en tu casa, en B tal vez estás en la tienda, paletería o algún lugar diferente a donde estabas al principio. Cuando entra el proceso de variación, quiere decir que entre el punto A y el punto B tuvo que haber una distinción, o bien tuvo que haber un movimiento.
Y ese movimiento va a ser único en estos momentos. ¿Por qué va a ser único? Porque solamente estás tomando un punto en donde estás iniciando y un punto en donde estás terminando. Esto quiere decir que si yo estoy iniciando en A, voy a ir a parar hasta B, ¿vale? Inclusive aquí vamos a poner el B para que quede un poquito claro y sepamos cuando nos referimos a B. Y ahí en esos momentos estamos hablando de un común recorrido que hiciste desde A hacia B. Obviamente está en diagonal porque estamos viendo que aquí el proceso fue de un punto a otro. A lo mejor si de repente dices, bueno, si estamos hablando de un croquis, las casas o más bien las calles no son tan directas. Tienes que recorrer un poquito hacia la derecha, un poquito hacia la izquierda, bajar entre las calles, ir como que dando vueltas de tal manera que puedas tener la facilidad de, en este caso, moverte. Sin embargo, bueno, el concepto como tal o el encontrar desde un punto hacia otro, la distancia siempre tiene que buscarse como que siendo la mínima que se puede tener. ¿Vale? ¿Por qué? Porque pues evidentemente no vas a poder llegar y medir 4 pasos hacia enfrente, 7 pasos hacia atrás, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a suponer que aquí no hay, o la matemática está tratando de dar a entender que no hay nada que nos pueda en este caso estorbar para movernos de un lugar a otro. Aunque físicamente sí, porque si te dicen de repente vas de 4,5 a -3, -1 y es un croquis donde hay varias calles, pues evidentemente entre calle y calle pues tienes que moverte primero hacia abajo, primero luego hacia arriba, o primero a la derecha, luego hacia la izquierda, porque tienes que recorrer las calles tal y como están formadas, ¿no? Pero aquí estamos simulando, o la matemática está diciendo, ok, sé que depende mucho de cómo esté el movimiento, o más bien cómo esté en este caso el croquis, pero no me interesa realmente cómo me tenga que mover, me interesa la distancia que hay. Y este concepto de distancia está haciendo alusión a como si fuera la más mínima distancia que hay. Porque aun cuando estemos utilizando el Waze o en lo que viene siendo el Maps, cuando de repente quieres ubicar, o más bien estás en un lugar, quieres llegar a otro y calcular los tiempos y el recorrido, aún ahí también hay criterios de distancia que en algún momento ahí sí están contemplando el que te estás moviendo en diferentes ejes, que te estás moviendo hacia un lado, hacia el otro, y que las calles, pues bueno, tienen una proporción diferente a la que a lo mejor ahorita estamos viendo. Pero pues recordemos que en la matemática estamos hablando, o muchas veces va a hablar de lo que viene siendo la suposición. En donde a lo mejor esto queda más claro es como cuando pones una escalera y de repente tienes que colocar tu escalera sobre la pared y de repente también la tienes que colocar sobre el suelo. Una escalera ahí sí no la puedes mover, ahí sí la escalera no la puedes doblar y decir, la voy a doblar para que no se recargue solamente en esta pared, sino que se recargue a lo mejor en otra parte. No, la escalera por lo regular son rectas y cuando tú la colocas tiene esta posición, una manera inclinada. Ahí pues también estamos hablando de variación. No es lo mismo estar en el primer escalón que en el último escalón, aunque ahí la distancia que recorras entre escalón y escalón, pues ahí sí no va a haber ninguna diferencia porque vas a decir, subí 2, 3, 4, 5 escalones, entonces recorrí cierta distancia o recorrí o tengo una pequeña variación entre el punto en donde estaba y el punto en donde voy. Pero bueno, hay conceptos, o más bien, recuerden que aquí vamos a hablar de este concepto de variación como si nada nos estorbara, ¿vale? Entonces ya hasta este punto, recordando un poquito, René Descartes nos permitió ubicar puntos en el plano donde cada uno de los puntos presentan una coordenada que está compuesta de un X llamado abscisa, que está compuesta de un Y llamado ordenada y que en este caso tengo que ubicar puntos que pueden ser positivos o pueden ser negativos y que tengo que colocarlos en un plano cartesiano de acuerdo a la ubicación que me están dando. A 4,5 se ubica en una parte del plano cartesiano positiva, B -3, -1 se ubica en otra parte del plano cartesiano, pero en este caso negativa. Cuando uno de los puntos se forma algo que se conoce como recta y ahí es donde podemos empezar a ver el concepto de variación. Ahora, cuando entra aquí, si leemos un poquito la progresión, uno dice genera intuición
sobre conceptos como variación promedio, variación instantánea, procesos infinitos y movimiento a través de la revisión de las contribuciones que desde la filosofía y la matemática hicieron algunas y algunos personajes históricos en la construcción de ideas centrales. Entonces, esto quiere decir que la historia, como en este caso fue con Descartes, perdón, nos dijo, pues bueno, yo tengo el plano cartesiano y el plano cartesiano, pues digamos que hasta cierto punto me ayuda a ubicar el punto, pero pues hasta ahí, pues ¿dónde está la variación? No la veo. Si nosotros nos vamos un poquito en la parte de lo que es el pensamiento o la cuestión filosófica, en la cuestión filosófica, pues se decía, mientras tú de repente pienses una cosa y cambies el concepto a pensar otra cosa, estás haciendo una variación. No es lo mismo que pensaste al principio que lo que pensaste posteriormente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la filosofía decía, si hay un cambio de mentalidad, en matemáticas también puede haber un cambio de números. Y ese cambio de números es el concepto de variación. Entonces, pues René Descartes dijo, el plano cartesiano me sirve para ubicar puntos. Si los veo como puntos indistintos, no hay nada que decir. Pero si yo relaciono a esta persona que se movió desde una posición a otra, sí puedo decir algo, que tuvo una variación. ¿Y por qué tuvo una variación? Porque la posición en la que estaba y a la posición que llegó no es la misma. No es lo mismo decir estoy en casa que estoy con mi amigo. Si de repente alguien me va a buscar en la casa, pues tengo unas coordenadas. Y si de repente me van a buscar a casa de mi amigo, tengo otras coordenadas distintas. Tuve una variación. Ahora, cuando hablamos de variación promedio y hablamos de variación instantánea, entran dos conceptos que en algún momento son similares, pero también por el tipo de operación radicaría un poquito la diferencia entre ellos. Porque variación instantánea y variación promedio aparentemente en matemáticas tienen el mismo concepto, pero si lo vemos desde el punto de vista de las operaciones que estamos haciendo, se encuentran en diferente forma. O en este caso, se encuentran en diferente momento. ¿Cuándo es una variación promedio? Una variación promedio es cuando yo exactamente me encuentre en mi punto A y ese punto A tenga pues mis coordenadas propias y el punto B tenga sus coordenadas propias y haga un comparativo entre X con X y Y con Y. Entonces, aquí en este caso, pues yo estaría hablando de una variación promedio cuando de repente tengo lo siguiente. Como X con X tiene que estar en un solo sentido afectada entre sí, entonces diré mi X1 es un valor y mi X2 es otro valor. Entonces aquí si estoy viendo lo que es esta parte que acabo de poner donde estoy hablando del X y del Y, pues prácticamente estoy viendo que hubo una variación en X. Y una variación promedio, ¿por qué promedio le vamos a llamar? Porque puedo comparar mi X con mi X y decir, no estoy en el mismo lugar de X. En un momento estaba en 4 en la posición número 4 y en otro momento estaba en la posición número -3. Entonces, aquí, al hablar entre estar en la posición 4 y en la posición -3, estoy teniendo una variación que le podemos decir promedio porque nada más podemos distinguir esa primera parte. Y esa primera parte en donde nada más vamos a decir, por eso se le llama promedio, porque el promedio muchas veces no es el valor exacto, es el valor que se le puede acercar a lo que viene siendo el valor exacto. Entonces, aquí en este caso, pues podríamos decir, si hacemos queremos sacar la variación entre el 4 y el 5 pues no es nada más de sumar por sumar. Como estamos hablando de una distinción de puntos, las operaciones que se utilizan para este caso va a decir a X2
que es el último lugar que estás colocando, quítale el x1 para encontrar esa variación promedio que tuvo el x, ¿vale? Y como yo quiero encontrar el valor que tuvo en este caso la variación en x, la variación promedio, entonces quiere decir que en x pasó lo siguiente. Al -3 le tengo que quitar 4 unidades. Y aquí es algo curioso. Te estás diciendo, a -3 le tienes que quitar 4 unidades. ¿Esto qué quiere decir? Que esto se va a volver más negativo. Porque recuerda que dos números consecutivos que tienen el mismo signo se terminarán sumando y conservando el signo con el que iniciaron. Entonces en este caso va a ser -7. Ya encontré mi primera variación promedio. La variación promedio que tiene X es un -7. Ahora nos vamos con la variación promedio que en este caso tuviese Y. Porque bueno, si se movió en X, también se movió en Y. Entonces tuvo que tener otro tipo de variación. Esta variación sería al Y2 quitarle el Y1. ¿Por qué ese orden? Recuerde nuevamente, porque siempre tienes que quitar al donde terminas, cómo llegaste. Por eso siempre va a ser X2, que es donde estoy terminando, menos el X1, que es donde estoy iniciando. Ahora, si nos vamos a la siguiente, Y2 menos Y1, pues bueno, aquí vamos a colocar quién es el Y2 y quién es el Y1. Si estoy diciendo que el X1 es el 4 que corresponde a, entonces Y1 no le corresponde más que otro número como el 5. Y posteriormente, si estoy hablando que el Y2 es el que está con B, le correspondería el -1. Entonces Y1 es 5 y Y2 es -1. Por lo tanto, si me regreso a la operación que estaba haciendo de la resta, quiere decir que al -1 también le voy a quitar -5 y que en este caso, por la misma situación que la anterior, me da un -6. Entonces tengo -5, -7, perdón, en X y -6 en Y. Esa es la variación promedio. ¿Por qué la variación promedio? Porque estoy comparando únicamente valores que están literalmente haciendo un promedio entre lo que pasó por X y lo que pasó en Y. Más no es la variación instantánea. ¿Por qué? Porque no he encontrado la relación que existe en estos momentos entre X y Y. Entonces, pero al final de cuentas, esto no quiere decir que lo que hicimos no sirva. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar posteriormente que ya con esto, sacar una variación o sacar la otra me va a llevar al mismo resultado. Y por eso en algún momento vamos a hablar, independientemente cómo haya pasado la situación, hubo una variación. Promedio porque estoy distinguiendo entre X y Y, instantáneo porque voy a descubrir qué pasó tanto en X con Y al mismo tiempo. Entonces de repente decimos, bueno, encontré la variación promedio con X y Y, pero yo quiero una variación instantánea. Y esa variación instantánea, pues, ¿cómo se obtiene? Ah, bueno, sé que al tener una recta, va a aparecer un nombre de un concepto tal vez nuevo, pero que en la recta siempre va a existir y el término se llama pendiente. Y la pendiente, de manera natural, es lo que viene siendo, o más bien la operación que normalmente siempre vas a encontrar en un libro texto o que normalmente siempre vas a entender o vas a encontrar en conceptos matemáticos, vas a encontrar un símbolo como este, delta X sobre delta Y. Recuerden, delta X sobre delta Y. ¿Qué es ese delta X sobre delta Y? Ah, el delta tiene un significado muy peculiar. El delta es precisamente este delta que está aquí, me está diciendo la variación que tuvo X y el de abajo me está diciendo la variación que tuvo Y. ¿Vale? Entonces, en estos momentos es lo que viene siendo, aquí es donde se conjunta el cómo tener o cómo se tienen estos números. Aunque aquí, bueno,
hacemos una pequeña corrección porque creo que aquí ya recordando un poquito ese concepto y aclarando un poquito, realmente es inverso, ¿eh? La parte que es de arriba, en este caso, es el delta Y. Recuerden que arriba es donde aparecen las Y y abajo es donde aparecen las X. Entonces aquí, haciendo la corrección, es delta Y entre delta X, para hacer. ¿Vale? Entonces, hay una disculpa porque lo estaba colocando al revés, pero ya me percaté que estaba haciendo el inverso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya tengo las variaciones, las promedio entre X y Y. Aquí en estos momentos tengo que encontrar su solución, ¿vale? Y en estos momentos es cuando decimos, bueno, ¿cómo entonces vamos a actuar aquí? ¿O cómo le vamos a realizar? Siempre sencillamente decimos, esto es igual a algo, y ese algo es delta de Y, es decir, Y2 menos Y1, que en este caso sería -6. ¿Vale? En este caso tendríamos el -6. Entonces tengo por un lado al -6. Y por el otro lado, ¿a quién tengo? Tengo al -7, que es la diferencia de los 10, perdón, de los X. ¿Vale? Entonces ya estoy teniendo la operación y aquí hay una división. Ese es el valor de la pendiente. Pero aquí aparece también algo nuevo. Los matemáticos dijeron, pendiente es un nombre muy largo. Y en ese caso, volvemos a lo mismo. René Descartes dijo, como no podemos hablar de lo que viene siendo el término pendiente con ese nombre tan largo, vamos a convertirlo en lo que viene siendo un nombre. Un nombre en donde le vamos a llamar simple y sencillamente M. Y en este caso, ahí se va a representar el valor de la pendiente, ¿vale? Entonces, literalmente dijeron, vamos a colocarle lo que viene siendo una letra, ya no una palabra, sino una letra. Entonces, ahí es donde vamos a hablarle de pendiente. Entonces, obviamente aquí tiene que ver con una traducción con el lenguaje original, porque bueno, a lo mejor y en su momento van a decir que por qué la letra M y no es una letra P, es el significado de la pendiente, ¿vale? Entonces, esto, pues bueno, relativamente es la parte donde se está hablando de lo que viene siendo como término pendiente. Y en este caso, pues bueno, estamos hablando de lo que en algún momento, bueno, ahí nomás para decirles claramente por qué la M, de que la M es igual a la pendiente, recuerden que es minúscula. Y esto, bueno, a grandes rasgos, porque bueno, también ahí tiene que ver con el significado y muchas cosas, ¿no? Pero M literalmente lo están hablando, lo están mencionando como si fuera un valor único. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí lo que me están dando en la pendiente, según este problema, la pendiente va a ser igual a 6 entre 7, pues sabemos que nada más es positivo, porque pues es negativo entre negativo, es más. Entonces, ¿por qué la M? Porque la M pues está haciendo referencia a un número. Y en matemáticas hay una palabra muy específica, que a lo mejor con esto lo podemos interactuar un poquito, que hace referencia a módulo, la palabra módulo. Y módulo es un valor físico que se caracteriza en este caso por una unidad en específico. Es decir, estamos hablando de algo que va a tener su significado en su momento. Entonces ahí es como que dijeron, bueno, vamos a ponerle la M que significa o que hace referencia al módulo porque la pendiente es un número y ese número es único. Entonces por eso hicieron ese tipo de traducción que bueno, yo creo que en esos momentos, inclusive para ustedes es confuso recordar esta parte, sin embargo, siempre que veas a la M es porque están hablando de pendiente, ¿vale? Entonces, para que se quede claro, ¿y esta pendiente quién es? Pues precisamente
es el concepto de variación. Entonces quiere decir que tú encontraste la variación que hay entre B y A. Y esta variación que acabas de encontrar es lo que se le llamaría como variación instantánea. Y posteriormente las que habías encontrado anteriormente son variaciones promedio. Pero pues evidentemente vas a decir, bueno, y no habrá un valor de la variación promedio en donde me dé exactamente un promedio entre donde llegué y a dónde voy. Pues bueno, hicieron un concepto más. Este concepto en algún momento se vio, pero bueno, aquí lo vamos a recordar, el concepto de llamado distancia, porque también puedes encontrar la distancia. Entonces aquí, para no tener dos tipos de variaciones promedio, pues dijeron, pues ¿sabes qué? Pues vamos a sacar una sola variación promedio. Así como hay una sola variación instantánea, también hay que sacar una sola variación promedio. Y en este caso, la distancia es esa variación promedio. Aquí tuvo que ver con un teorema llamado el teorema de Pitágoras, relacionado con el plano cartesiano, y que a su vez también René Descartes tuvo que interactuar y hablarlo de la trigonometría, donde pues dijo que la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más el y2, yo creo que vamos a volverlo a colocar porque si no, no nos vaya a confundir, lo vamos a colocar desde acá, raíz cuadrada de x2, ahora sí, menos x1 más y2 menos y1 al cuadrado, tanto una como otra, y todo esto raíz. Ese es el valor de la distancia. Ah, quiere decir que la distancia es la variación promedio, pero ya como un número. ¿Por qué? Porque otra vez volvemos a lo mismo. Esto que acabo de subrayar también es variación promedio, pero es una variación promedio de comparación entre X y Y. Entonces en algún momento dices, pues es que no puede ser una variación tan promedio porque pues esa variación me está conflictuando porque tengo dos variaciones. ¿Cuál es la que elijo? ¿La X o la Y? Entonces en su momento, para no entrar en esa confusión, pues se dijo, bueno, para tener una única variación promedio, entonces obtén la distancia. Para tener una sola variación instantánea, entonces obtén la pendiente. Y si observan, pues así, así también está pasando aquí, ¿no? Si yo veo y soy observador, me estoy dando cuenta que este x2 y x1 es este de acá abajo, y que este y2 y este y1 es el de que está en esta parte. Entonces, esto, pues simple y sencillamente, ¿qué quiere decir? Que lo que viene siendo esta variación, llamado variación promedio, ya es única, ya no tengo varias. Ya afortunadamente a estas alturas solamente estoy teniendo una sola variación. Entonces, pues ya podemos hablar de dos cosas diferentes. La variación promedio será la distancia entre dos puntos. La variación instantánea, que es la que en su momento van a darse cuenta que en pensamiento matemático 3 se utiliza más, sería nuestra variación instantánea, que es la pendiente. ¿Vale? De todas formas, pues bueno, van a decir, pero yo quiero encontrar exactamente entonces cuál es la variación promedio. Sería -7, vamos a poner el paréntesis, sería -7, la diferencia entre x2 menos x1, elevado al cuadrado, ahorita le ponemos el cuadrado, más, en este caso entre paréntesis, -6 elevado al cuadrado, y ahorita le ponemos la raíz. Entonces aquí tenemos que elevar al cuadrado lo que viene siendo 1, elevar al cuadrado lo que viene siendo el segundo, y posteriormente pues encontrar su valor. Entonces al cuadrado de uno, al cuadrado del otro, y todo esto en raíz. De esta manera, si sacamos el igual sería -7 al cuadrado es 49. Recuerden, todo número negativo al cuadrado siempre es positivo, más 36. Y posteriormente, en este caso,
pues yo tendría una nueva raíz cuadrada. Y esa nueva raíz cuadrada va a ser la siguiente. Raíz cuadrada de 49 y 36 sería 70 y 85, ¿no? Entonces tendría 85. Y sacaría la raíz cuadrada y aproximadamente, porque bueno, aquí sería cuestión de verificar el resultado correcto, la raíz cuadrada de 85 sería 9,1 aproximadamente. Si no es que sería 9,2, ¿no? Eso es un aproximado porque bueno, al final de cuentas la intención es nada más saber el concepto porque bueno, se han hecho muchos problemas y se han encontrado muchas distancias, pero a lo mejor todavía no se ha entendido qué es lo que has encontrado, qué es lo que literalmente has encontrado al calcular o al encontrar la variación. ¿Qué quiere decir? Que si un problema te llegaran a preguntar y te dijeran, encuentra la variación instantánea y promedio de lo que viene siendo el problema donde hay una coordenada A,45, perdón, A 4,5 y B, menos 3, menos 1, te está pidiendo en este caso dos variaciones, ¿no? La variación promedio sería calcular la distancia, la variación instantánea sería calcular la pendiente, ¿vale? En su momento que se mencionó que esto produce una ecuación y que efectivamente hay una ecuación. ¿Por qué? ¿Y por qué es necesaria la ecuación, no? Porque a lo mejor van a decir, ok, creo que aquí ya voy entendiendo un poquito mejor, pero entonces, ¿por qué se hablaba de ecuaciones? ¿Por qué se hablaba de fórmulas? ¿Por qué se hablaba de otras cosas que aquí ahorita no se están mencionando hasta el momento? Porque todavía falta un tercer concepto, un concepto llamado procesos infinitos. Y cuando hablamos de procesos infinitos, ¿qué quiere decir? Que esta línea recta, que aquí voy a sobreponer otra más para poderlo entender mejor, esta línea recta no solamente es desde A hacia B, sino que de repente podemos ver que puede ser más grande que eso. Y nosotros dejamos la línea que sigue, aunque aquí la vamos a mover un poquito más para que esté encima. Vean, tanto por arriba como por abajo hay más cosas que ver. Eso es lo que se le conoce como proceso infinito. ¿Por qué? Porque esa ordenada o esa, perdón, esa coordenada que tiene 4,5 y esa coordenada que tiene menos 3, menos 1 no son las únicas coordenadas. Hay más, tanto por encima de esa recta como por debajo de ella. Entonces quiere decir que A y B sí son los límites, porque nada más fui de mi casa a otro lugar, pero el pueblo o la zona en donde estoy viviendo tiene más lugares y nada me impide no llegar a otros lugares. Es decir, a lo mejor nada más llegué porque estamos en el mismo, en la misma zona donde vivo y tenía que ir a la tienda, pues bueno, ahí estoy llegando en una parte. Pero yo sé que más allá y siguiendo esta ruta, hay otras cosas más que tal vez pudiera llegar, pero como en esos momentos no me interesa llegar hasta allá, pues solamente con el hecho de llegar hasta lo que viene siendo la casa de mi amigo, la tlapalería, la papelería o el lugar a donde llegaste, por eso se estaba hablando en algún momento solamente de variación, pero el proceso infinito entra cuando se vuelve ecuación. ¿Por qué? Porque en algún momento dices, bueno, ¿y qué pasaría si me sigo y llego aquí donde puse la estrella? ¿O qué pasaría si me sigo y llego aquí donde estoy poniendo como una palomita? Estoy sobre la misma dirección. La estrella y la palomita no son parte de lo que viene siendo el proceso de la variación que quiero encontrar yo, pero sí son parte del proceso infinito en el que me estoy encontrando. Entonces ahí es donde yo digo, entonces esto se vuelve una ecuación. Y empezamos, aquí voy a borrar un poquito lo que llevamos. Vamos a ir borrando algunas cosas. Por ejemplo, vamos a yo creo que borrar el valor, más bien, yo creo que vamos a borrar las operaciones, ¿no? Ya encontramos la distancia, sabemos que la distancia es la variación promedio, pero pues bueno, ya encontramos ese proceso, ya literalmente sería qué sigue, ¿no? ¿Qué sigue como tal para poder continuar con esto? Entonces, vamos a ir borrando los números que tenemos aquí, ¿vale?
y vamos a continuar con lo que viene siendo el siguiente proceso. Entonces, vamos a colocar lo que viene siendo la parte de las operaciones que necesitamos para encontrar ahora la ecuación. Vamos a seguir con, no, no borré el dibujo para que quede claro más o menos lo que se tiene que hacer posterior a esto. Y entonces aquí recordar dos conceptos que en algún momento hasta en el examen oral me lo preguntaron. Una parte que se le llamó la famosa fórmula, punto pendiente, y el concepto de forma ordinaria de la recta. Dos conceptos en los que tenemos que llegar. La fórmula punto pendiente me dice lo siguiente: a la letra Y le quito Y1 y posteriormente que esto sea igual a la letra M con un multiplicado a la letra X menos el X1, y esa sería mi fórmula punto pendiente. Y en la siguiente, la forma ordinaria me dice, la forma ordinaria es Y igual a MX más B, ¿vale? Y menos Y1 es igual a M por X menos X1, y en la forma ordinaria de la recta es Y igual a MX más B. Observen algo, es muy diferente decir fórmula a forma, y como es muy diferente decir una cosa con respecto a otra, quiere decir que una es el proceso y la otra es el objetivo. Tengo que llegar utilizando la fórmula para llegar a la forma. Ya tenemos los datos, ya solamente es cuestión de seguir lo que viene siendo el proceso matemático que se requiere. Entonces, pues bueno, vamos a realizarlo. Vamos a borrar donde están lo que vienen siendo el X2 y el X1. Vamos a borrar esta parte de acá para que podamos seguir interactuando un poquito en esto y de esta manera pues seguir encontrando lo que nos están solicitando, ¿vale? Entonces, vamos a colocar lo que viene siendo la fórmula, o en este caso más bien el proceso de la fórmula del punto pendiente. Ya nada más vamos a sustituir los valores para que, bueno, ya vayamos dando seguimiento a esto, ¿no? Y, como Y no está numerada, quiere decir que es una letra que voy a seguir conservando. Menos, la fórmula me dice Y1, y de acuerdo a Y1 lo voy aquí a encerrar, Y1 es igual a 5. Entonces aquí voy a poner menos 5. Igual, la fórmula me dice la M, y la letra M de acuerdo a este problema es 6 séptimos. Entonces aquí tengo 6 séptimos. Posteriormente esto quiere decir que esto es X, porque la fórmula me dice que esa X no está numerada y quiere decir que la va a conservar, menos X1, que vendría siendo 4. Entonces ya utilicé la fórmula punto pendiente, quiere decir que aquí le voy a poner una palomita porque ya lo hice. Tengo que llegar a la forma ordinaria de la recta. Entonces quiere decir que tengo que seguir el caminito para llegar a la Y igual a MX más B. Y de esta manera, pues bueno, ir borrando los datos que ya no necesito. Ya no necesito lo que viene siendo esta parte de acá. Ya no necesito todo esto de acá. Porque, pues bueno, ya ocupé los valores que necesitaba aquí. Por lo tanto, vamos a continuar realizando las operaciones necesarias hasta llegar a la forma que me están pidiendo. Recuerden que hay más formas, pero ahorita nada más me interesa el proceso infinito que necesito, que es encontrar esa recta. Entonces, pues seguimos continuando con el proceso y tenemos que llegar a esa forma. Siempre va a ser en este orden: buscar que a la Y quede solita. Pero aquí tienes una situación, hay una fracción. Y la manera de quitar con esa fracción es decir, primero voy a hacer que este 7 que acabo de subrayar se vaya del otro lado multiplicando porque ahorita está dividiendo. Entonces, lo que tendría sería que el número 7 multiplica
al y menos 5 y que del otro lado se quedó multiplicando al 6 con el x menos 4. Ya que tengo eso, quiere decir que voy a multiplicar mis paréntesis y tendría 7 veces y, porque 7 por y me da 7y, menos 7 por 5 que me da 35, igual a 6 por x que me da 6x, menos 6 por 4 que me da 24. Si seguimos con este proceso, me dice que tengo que dejar a la y solita. Como ya no tengo los paréntesis, continúo quitando la y solita. Quiere decir que primero me deshago del 35 negativo. Como está negativo, del otro lado pasará a positivo. Sería 6x menos 24 más 35. Si continuamos con el proceso, sería 7y igual a 6x más, porque en este caso el número mayor es positivo, 11. Y aparentemente ya casi llego a mi solución, pero tengo un detalle. Me estorba lo que viene siendo el 7. Por lo tanto, tendría lo siguiente. Y, el 7 está multiplicando, pasaría dividiendo, sería igual a 6x más 11. Y aquí es donde, bueno, quiere decir que esta parte del 7 va a dividir a ambos. Entonces estaría en esta parte de acá. Y pues bueno, recordar que como esta parte estábamos hablando en algún momento en el salón de clases, que es como una relación que desafortunadamente no funcionó, aquí colocamos el corazón que a lo mejor en algún momento se entendió. Entendiendo que cuando un corazón pues de repente se tiene que separar, pues el 7 le va a afectar a ambos. Por lo tanto, la nueva operación que yo voy a tener va a ser un y igual a 6x nuevamente, el más 11 nuevamente, pero el 7 ya no está solamente con uno, está con los dos. Es decir, que está debajo del 6x y que está debajo del 11. Y bueno, recordando esta parte de la separación del corazón, quiere decir que pasó esta parte de acá, ¿no? De repente se tuvo que separar y a cada quien le corresponde pues cierta parte de la situación que se vivió, es decir, el 7 no es de uno, es de ambos. Y por lo tanto, quedaría 6x más 7, perdón, 6x sobre 7 más 11 sobre 7, ¿vale? Ese es mi proceso infinito. Ahí está escondida mi variación instantánea. Ahí no se nota la variación promedio porque la distancia, pues ya en estos momentos que fue 9 punto y tantos, ya no tiene un significado muy grande que digamos, porque cuando decimos proceso infinito, ¿qué quiere decir? Que aquí podemos encontrar a cualquiera. Entonces la distancia ya deja de servir un poquito en estas partes porque la variación promedio solamente es la relación entre dos puntos, pero pues hasta ahí me sirvió. Si están cambiando los puntos, quiere decir que tengo que volver a calcular lo mismo. Y entonces las variaciones promedios, pues bueno, relativamente por algo se le llama promedio, ¿no? Cuando sacas tu calificación, sacas un promedio. Y si llegaras a cambiar tu calificación al siguiente semestre o en el siguiente parcial, de que tal vez hoy desafortunadamente no aprobaste pensamiento matemático, pero en el siguiente parcial sí apruebes pensamiento matemático, pues bueno, entre la variación que hubo en el principio y la que sigue, pues ya relativamente no importó la anterior, porque ahora ya lo acreditaste. Quiere decir que ya vas en buen camino y quiere decir que tu variación promedio anterior pues ya dejó de tener valor. Por eso la variación promedio pues en algún momento se usa, sí se usa, pero tiene sus usos muy limitados. La variación instantánea tiene sus usos mayores porque es la pendiente y en su momento en progresiones posteriores vamos a darnos cuenta cómo esa pendiente me va a dar resultado en algunas otras más situaciones. Entonces, en este momento ya tengo la variación instantánea, que fue mi pendiente. Tengo el proceso infinito, que mi proceso infinito está modelado por esta ecuación llamada forma ordinaria de la recta, donde aquí, pues bueno, con esto cerraríamos esta progresión. Me está teniendo dos valores, me está diciendo mx más b. Y yo recuerdo que la m quiere decir pendiente. Y ahorita que acabamos de recordar, la variación instantánea es esa m.
Quiere decir que ya tengo la variación, ya me le vamos a poner variación, que es mi pendiente y que en este caso es la que acompaña a la X, que sería 6 entre 7. Y por otro lado tengo un valor llamado B, que la B aquí se le conoce como ordenada al origen, más, perdón, es igual a 11/7. Es decir, que cada una de las partes de mi forma ordinaria de recta tiene su propia interpretación. La variación, por un lado, y la ordenada al origen, por otro lado. Ahora, ¿para qué me sirve la ordenada al origen? La ordenada al origen me está diciendo que este problema, al menos ahorita que estamos viendo esta parte, me está diciendo, ¿sabes qué? Este proceso que estás estudiando es infinito. Puede llegar muy abajo, puede llegar muy arriba, pero está pasando cuando aparentemente no hay nada en X, o más bien aparentemente estás en el mero centro en X, en Y ya hubo una relación, es decir, ya hubo un movimiento, 11/7. Después, más adelante, en cursos posteriores, se darán cuenta que a eso se le conocerá como la condición inicial. No estás iniciando exactamente desde abajo. Hay hubo algo antes que hizo que este fenómeno no iniciara en el momento cero, inició en el momento 11/7. Quiere decir que hubo algo que no permite que este proceso esté nulo, sino que ahorita es como cuando de repente, vamos a suponer que estás en casa, prendes en este caso, o más bien, sí, prendes en este caso lo que viene siendo tu cuarto y pues de repente llega alguien y llega cuando tu cuarto está prendido. Entonces quiere decir que no ha llegado cuando tu cuarto está apagado. El apagado sería como un cero. Como está prendido, está llegando en uno. Pero evidentemente es porque la condición en la que está llegando es porque tu cuarto ya está prendido. Entonces quiere decir que en el momento en el que está llegando tiene diferentes condiciones a cómo tal vez él le hubiera esperado llegar. Que de repente llegue un familiar contigo y de repente llega a visitarte y te encuentra en tu cuarto, pues el cuarto está prendido. Llegó en un momento donde no estaba apagado, se no está prendido, pero tú llegaste en un momento cuando estaba apagado. Entonces quiere decir que esos ves no para todos es lo mismo. Siempre va a tener un valor diferente. ¿Por qué? Porque todo depende de cómo llegues a el proceso, ¿vale? Entonces la ordenada de origen quiere decir como que la condición con la que te vas a encontrar el proceso. Si es nulo es porque está anulado todo, pero si tiene un valor hacia arriba o hacia abajo es porque algo está pasando, ¿no? Obviamente, dependiendo en qué carrera estés, pues dependerá su uso. Si estás en mecatrónica, están hablando de que hay corriente en el sistema. Entonces tienes que tener cuidado porque la condición inicial, es decir, la B que tengo en mi proceso infinito, me está diciendo que en mi circuito eléctrico hay una pequeña corriente a la cual debo de tener cuidado. Si estoy en un proceso de química, laboratorista químico, quiere decir, y a lo mejor estoy estudiando un gas, quiere decir que en el sistema hay presión. Entonces tengo que liberar la presión o tengo que hacer algo con la presión, dependiendo del proceso químico que esté haciendo, pero sí tengo que tomar en cuenta que la condición en la que llegué no es cuando apenas está empezando el proceso, sino cuando ya lleva un tiempo que ha empezado y pues lo estoy encontrando en unas condiciones que tal vez si no tengo cuidado puede pasar otra cosa, ¿no? Entonces en este caso quiere decir que quieres laboratorio químico y tienes una ecuación como esta, aguas porque estás llegando cuando su valor de la presión o de la temperatura, como lo quieras ver, es de 11/7. Eso significa algo para ustedes donde tienes que prevenirte porque pues no estás iniciando con todo apagado. Si estás en la clase o más bien en la carrera de informática, en la carrera de informática tal vez pueda ser que el sistema ya haya procesado ciertos datos. No inició sin los datos. Tiene el proceso de esos datos y tienes que verificar qué tipo de datos es. Es decir, qué tanta transmisión de datos ha habido y qué tanto puedes con eso seguir haciendo algo, ¿vale? Entonces ahí paga decir. Y en la parte de contabilidades, porque a lo mejor la parte o lo que viene siendo la empresa ya tiene un registro previo. Entonces tienes que verificar desde qué registro está
para de que desde ahí comenzar a desarrollar tu análisis. Entonces, en pocas palabras, la B, que es la ordenada al origen, es algo que pasó en el momento cero y que podría o no perjudicarte. Por eso es necesario saber el proceso infinito, poderlo llegar a tomar con con una ecuación y poder de esta manera ver reflejado ahí tanto la variación como la ordenada al origen. Y con esto, pues bueno, damos por culminado lo que viene siendo esta primera progresión. Recordando que aquí esto es un proceso de intuición, donde aquí encontramos a la variación promedio como la distancia, a la variación instantánea como la pendiente y al proceso infinito como una ecuación en su forma ordinaria de la recta, donde voy a encontrar otra vez a la variación instantánea escondida, pero aparte de ella voy a encontrar un valor llamado ordenado al origen que me va a permitir entender ese proceso infinito con qué condición está iniciando. Y después de ahí dice la progresión que es a través de una revisión de contribuciones. ¿Quién contribuyó a esto? Todos los filósofos que en algún momento han hablado de que la variación es tener dos pensamientos diferentes, donde a lo mejor en algún momento tienen similitudes y en otros casos tienen, de repente tienen a crecer lo más que puedas. Pues bueno, ahí es donde se habló del proceso infinito, no nada más llega aquí, sino hay más allá. Filosóficamente hablando, hay infinidad de formas de pensar, pero como de repente dijeron, lo podemos traducir a las matemáticas, René Descartes dijo sí. Ah, bueno, hay rectas que llegarán al infinito y ese infinito nunca lo conoceremos, porque todo dependerá del proceso que estás analizando. Esos fueron algunos personajes que contribuyeron. Si en algún momento llegaran a pensar en algunos otros matemáticos, también está Gauss, que también fue parte de la variación, aunque en cuanto a lo que viene siendo Gauss, él habló un poquito más de las variaciones en procesos aleatorios, que ahí cuando hablamos de un proceso aleatorio quiere decir que algo que no está en orden. Afortunadamente Descartes lo hizo con orden, Gauss lo hizo sin orden y hay otros matemáticos más como Lagrange y toda esta parte donde en algún momento interactuaron con la frase del proceso matemático, perdón, de la variación instantánea del proceso infinito, pero lo abordaron de diferente manera, ¿no? Lo estamos viendo desde el punto de vista de René Descartes porque René Descartes fue el que lo inició. Los demás lo continuaron, hicieron su construcción y en algún momento se encontrarán algunos de los demás matemáticos como Lagrange, como Euler, como el Riemann y todos los que en algún momento más adelante se encontrarán nuevamente como parte de la construcción y origen del cálculo, pero ellos ya dijeron, ya alguien nos dijo de dónde partir, nosotros seguiremos con lo que viene siendo nuestra aplicación, ¿vale? Esto sería todo de mi parte. Espero que se haya entendido un poquito mejor esta parte. Recuerden que todo tiene un orden. Ya vieron ustedes el orden. Anoten las palabras más importantes, los procesos más importantes. Sobre todo cuando ustedes vayan a hacer un reporte sobre un video como este y sobre todo un reforzamiento como este, sí anoten todo lo que se dijo incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor se escribió poquito pero se dijo mucho. Y dentro de ese mucho hay anotaciones que yo no puedo entender, porque si no, de repente cuando me vuelvan a encontrar, o más bien cuando me vuelvan a preguntar en un examen, ¿qué es la variación promedio? ¿Qué es la variación instantánea? ¿Y qué es un proceso infinito? Matemáticamente puede decir, variación promedio es la distancia entre los dos puntos. Variación instantánea es la pendiente de una recta. Procesos infinitos es la ecuación de esa recta. Y bueno, si nos podemos ver un poquito más estrictos, existe otro tipo de variación instantánea, o más bien otro tipo de interpretación de la variación instantánea, lo que en algún momento también se conoce como ángulo. Aquí se está generando un ángulo y ese ángulo también es parte de, porque si no lo puedo dar en números, lo puedo dar en ángulos y en algún momento poderlo encontrar. ¿Dónde aplica lo de los ángulos? Cuando, bueno, a lo mejor, no sé si han visto películas de francotiradores y los francotiradores no dicen 7 metros a la derecha, 4 metros a la izquierda. Ellos hablan de grados. Normalmente mencionan la palabra grados y hablan como que haciendo referencia a la cartografía y te empiezan como que a generar también ese tipo de conceptos.
¿Por qué? Porque tienen que disparar hacia un lado específico. Ellos lo manejan de esa manera, pero como entienden el proceso infinito y cómo se les está mencionando, saben que toda recta tiene también un ángulo de inclinación. Aquí como tal, pues no nada más recordarlo, ¿no? Que la recta sería, perdón, el ángulo de inclinación sería el símbolo teta, que es igual a la tangente a la -1 de lo que vendría siendo mi pendiente. Quiere decir que si tienes pendiente, tienes ángulo de inclinación. Eso está relativamente muy sencillo porque la calculadora de volada lo saca, ¿vale? E incluso, bueno, para que no se confundan, recuerden que ese -1, aquí porque si no, de repente cuando hagan un examen van a decir que ese -1 es restarle. No, realmente el -1 está aquí como exponente, ¿vale? Pero bueno, eso no lo hacemos como tal porque en algún momento lo vamos a volver a recuperar. Ahorita pues nada más que quede como esa parte. Lo que sí es importante es recordar quién es la variación, quién es la ecuación y todas las partes que necesitan una ecuación para entender el concepto de recta, porque en la progresión 2 le vamos a llamar recta tangente y tiene que ver con algo muy parecido a esto, pero ya le pusieron un como si fuera un sobrenombre o como si fuera un apodo. Recta tangente. Quiere decir que es lo mismo que hice ahorita, pero con unas características que le hacen cambiarle el contexto. Ya no recta nada más, sino recta tangente. Que tengan y que pasen un excelente, dependiendo en qué día vean este video, pero bueno, que estén muy bien y continúen aprendiendo más en esta parte de pensamiento matemático, Tris. ¿Vale? Nos vemos pronto en un video posterior mencionando un poquito y sobre todo reforzando la progresión número 2. Nos vemos.